Salve María, sean todos bienvenidos a nuestra última reunión con su respectiva después meditación de nuestro retiro. Hemos tenido ya 5 reuniones con sus 5 meditaciones y hemos llegado a la sexta, que es la última. Meditación importantísima, que va a dar, por así decirlo, la clave para lo que tenemos que hacer a partir de ahora, de esta noche ya, y hasta el final de nuestra vida. Es el mensaje que Dios nos transmite a lo largo de este retiro, nos ha estado transmitiendo, y especialmente en esta sexta reunión, en esta sexta meditación, Dios nos va a dar un mensaje muy importante. Ya vamos a decir qué es. Antes vamos a rezar un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, como decía, hemos llegado al final de nuestro retiro. Todo lo que es bueno se termina, y este retiro con certeza, aunque el expositor, el que les está dando el retiro, no es bueno, porque nosotros tenemos nuestras miserias, Dios las conoce, pero sí es buena la gracia que ustedes han sentido a lo largo de estos 2 días de retiro, a lo largo de estas reuniones, a lo largo de estas meditaciones. Seguramente si pues tomaron las providencias necesarias, como les decíamos el viernes por la noche en la reunión preparatoria, pues seguramente han podido sentir cuánto Dios les ha estado acompañando, cuánto la Virgen María les ha estado también guiando en sus pensamientos, cuánto su ángel de la guarda les ha estado inspirando cosas del pasado, pecados, como decíamos en las primeras reuniones. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un resumen de todas las reuniones. La primera reunión, los 3 pecados: pecado de los ángeles, pecado de Adán y Eva, pecado personal de cada ser humano, especialmente pecado mortal que merece el infierno. Después, en la segunda meditación, analizamos, meditación importantísima. Solo esa segunda meditación ya vale el retiro entero, en cierto sentido. Bueno, cada meditación ya vale el retiro. Podríamos hacer 2 días solo con una meditación, ya sería muy bueno, pero cuantas más mejor dentro de los límites de los días, ¿no? Creo que 3 es un número muy bueno para cada día, 6 por tanto en 2 días. En la segunda reunión hicimos un análisis del proceso de los pecados en nuestra vida. Recordemos esos pecados. Si todavía no hemos podido tener la oportunidad de confesarnos, pues guarden la lista que tienen que anotar, escriban sus pecados y después se lo van a decir al sacerdote y pedir perdón absolutamente por todo. Seguro el ángel de la guarda les ha estado iluminando ciertos rincones de su conciencia que estaban ya con muchísimo polvo en el sentido, claro, metafórico de la palabra, ¿no? O sea, ya escondidos de tantas cosas que pasaron en nuestra vida, uno se va olvidando de ciertas cosas. El ángel de la guarda desenterró, limpió esa área, esa zona de nuestra conciencia para justamente poder sacarlo y poder sentir que Dios nos va a perdonar en la confesión, y cuando realmente tal vez ya se hayan confesado en estos días, sentir como Dios es misericordioso y nos perdona todos nuestros pecados. Tercera meditación es el infierno. Meditación sobre el infierno. Qué bien nos puede hacer el pensar que si yo no tomo cuidado en mi vida, puedo ir para allá, para el infierno. Y más, a veces uno lleva un infierno en la vida, sufre un infierno en la vida, un pre-infierno, digamos así, justamente por no querer llevar un pre-cielo, que es la relación con Dios en su amistad, practicando los mandamientos, practicando la ley de Dios. Eso es una antecámara del cielo. Y el pecado, por más que da una falsa alegría, un placer, pero es una especie de anticipo de lo que se sufrirá en el infierno, porque la persona se siente en enemistad con Dios. Llegamos a la cuarta meditación, hoy por la mañana,
que fue sobre la encarnación. Dios nos elevó a una altura celestial para recordar cómo había sido ese designio divino de las tres personas para que hubiese encarnación y que pudiese así la humanidad entera salvarse y tener las puertas del cielo abiertas. Por cierto, una cosa muy importante en esa materia, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como vimos en la cuarta meditación, contemplaron a toda la humanidad, y en esa humanidad yo estaba ahí. Y Dios dijo, cuando me vio desde toda la eternidad, antes de yo ser creado, Dios me pensó a cada uno. Dios les pensó. Y Dios dijo, vale la pena crear a usted, a cada uno de todos ustedes, a su familia. Si están en este mundo, si fueron creados, es porque Dios dijo en ese momento, vale la pena. Todo el mundo tiene una razón de ser. Todo el mundo tiene una misión a cumplir. Y Dios quiere que nosotros cumplamos esa misión a la cual Él nos llamó. Porque Él dijo, vale la pena encarnarme, la segunda persona, la Santísima Trinidad, hacerme hombre, para después morir por mí, por cada uno. Qué bonito eso, ¿no es verdad? Saber que Dios me amó tanto, 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 que quiso encarnarse y morir por mí. Así que cualquier persona que tenga un problema de depresión, de desánimo, de, no sé, de tristeza, de perturbación, de angustia, porque no sabe qué está haciendo en este mundo, porque todo le sale mal, calma, tranquilos. Dios de usted dijo, vale la pena. Ánimo, porque tiene un Dios que la ama, que lo ama, que quiere salvarle, que quiere estar con usted, o Él quiere que usted esté con Él, Dios, en el cielo por toda la eternidad. Así que tiene que ser un retiro purgativo, de lucha con ese cuchillo que hemos cogido para, ¿se acuerdan? Esos moluscos pegados en el navío del casco, perdón, en el casco del navío, que vamos limpiando todo, pero al mismo tiempo que limpiamos el casco del navío, sentimos como que la mano de un ángel que nos ayuda a limpiar, y lo que pensábamos que era duro, en realidad es suave, y realmente el casco se queda limpio, el navío se queda leve, y yo siento una especie de alegría. A cada cuchillada, por así decirlo, que doy en mi pecado, limpiando, yo me siento cada vez mejor, más tranquilo y con más ánimo de partir para nuevos mares, nuevas aventuras, nuevos continentes, como eran esos barcos que se lanzaban a la aventura para descubrir nuevas cosas. Así también Dios quiere que a partir de este retiro, yo limpio de mis pecados, comience a dedicarme a esos mares profundos, esos océanos de la aventura, entre comillas, de Dios. ¿Cuál es esa aventura a la cual Dios nos llama? Ya la hemos sentido, ya la hemos tocado en la meditación que hemos tenido hace unas horas, en la quinta meditación, que es el llamado. Dios como que me dice que salga de mi, entre comillas, ciudad, en la cual yo estoy cómodamente, y que me embarque en ese barco rumbo a un destino, un continente, una tierra nueva, que es la santidad, es el darse por entero, es el entregarse por completo a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen y a la Santa Iglesia. Decía Santa Edith Stein, judía convertida, carmelita, que murió por los nazistas en el campo de concentración, creo que de Auschwitz, el peor de todos. Ella decía así, no recuerdo bien las palabras exactas, pero decía algo así: la santidad o el seguir el llamado de Dios es siempre una aventura, pero vale la pena correr el riesgo. Claro que sí, cuando Dios nos ha llamado, quinta meditación que era, el llamamiento de un rey temporal y en el fondo un rey eterno, el rey de reyes, que es Jesús. Jesús como que Él me vio en la ciudad, me llamó, me dijo, entra en el barco y vamos para una nueva aventura. La aventura de la santidad, la aventura de salvar almas, la aventura de derrotar al demonio y a nuestros enemigos, que son los amigos del demonio, que hay mucha gente por ahí que son amigos del demonio. Vamos a hacer una lucha espiritual, una guerra espiritual contra Satanás y contra sus secuaces, contra los demonios y contra el mal. Eso es lo que Dios me llama en esta quinta meditación que hemos visto hace unas horas, y ahorita, en este momento, la sexta meditación. ¿Cuál es la sexta meditación? Importantísima. De las más clásicas, más brillantes
del retiro de San Ignacio, ejercicios espirituales dictados por la Virgen, como decíamos antes. Meditación de las dos banderas. Meditación de las dos banderas. ¿Dos banderas? ¿Qué significa eso? ¿Una especie de reunión entre países? No. Sabe que en algunos juegos, nosotros tenemos un juego muy interesante, pero creo que existe en muchos lugares un juego parecido, que se forman como que dos ejércitos con los chicos, así, ¿no? Cada uno tiene una bandera. Al mismo tiempo tiene que defenderla, cada ejército, y al mismo tiempo conseguir la bandera del enemigo. Quien junta las dos banderas, gana. Y a veces uno tiene una especie de tira, un tejido que le cuelga aquí del pantalón o en otro lugar, no sé. Y la táctica está en agarrar, quien le agarra ese tejido y le saca la tira, mata. Y se van derrotando. Quien consigue después llegar a la bandera, habiendo matado a varios, evidentemente, a los que sea, pero para poder llegar, el objetivo es ese, conseguir la bandera del otro y ganar. Pues bien, el mundo, como vamos a ir viendo a lo largo de esta meditación, se divide en dos ejércitos. El ejército del bien, el ejército del mal. Ejército del bien y ejército del mal. Bandera del bien, bandera linda, con unos colores extraordinarios, unos colores limpios, puros. Solo de ver esa bandera ya uno se siente bien, como la bandera de Santa Juana de Arco que decíamos antes, ¿no? Creo que era en la reunión pasada. Una bandera hecha, mandada a hacer por el propio Dios, blanca, con dorado, con azul, con la Anunciación. Una bandera linda, que uno la ve ya, siente una alegría como simbolizando la castidad, la pureza, el ideal de la santidad. Y después otra bandera, la bandera del mal. Bandera fea, rasgada, manchada, siniestra. Uno la ve y ya... Por cierto, a respecto de esa bandera fea, siniestra, ¿cuántas veces por ahí nosotros vemos, no digo banderas de países, no es eso, al contrario, pero ciertas cosas en publicidad, dibujos animados, películas, cosas siniestras, cosas feas, cosas que cuando uno está bien con Dios nos hiere, pero a las personas que no están bien con Dios les gusta. Tatuajes asquerosos, cobras, serpientes, símbolos esotéricos. Todas esas cosas son siniestras, cosas del mal. Pues bien, imagínense una bandera así. Y vamos a ver quiénes son los capitanes. San Ignacio nos va a decir. San Ignacio y la Virgen, ¿no? Que fue la que dictó estos ejercicios espirituales. Entremos entonces en esta sexta meditación de las dos banderas. Título: Meditación de las dos banderas. Una de Cristo, Sumo Capitán y Señor nuestro. La otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana naturaleza. Ese es el título, esa es la meditación de hoy, la última de este retiro que Dios quiere hablar, quiere tratar en este momento para cada uno de ustedes. Es bueno tener claro un contraste. El gran problema de nuestra vida con Dios y del pecado es que nosotros no diferenciamos. Nosotros solemos hacer una especie de pasta, un barro. Agua es agua, tierra es tierra. Y al demonio le gusta mezclar el agua con la tierra y se queda un barro, una cosa asquerosa. Uno se siente mal cuando se cae en el barro. Agua es linda, la tierra es necesaria, pero todo junto es una pasta asquerosa. Pues también muchas veces nuestra conciencia es así. Nuestra conciencia como que tiene algo bueno y algo malo. Y nos gusta caminar en esas dos cosas. Cuando se juntan las dos cosas, hay barro, hay suciedad, hay asco, hay náuseas. Pues bien, nuestra conciencia a veces es nauseabunda, porque colocamos una vela a Dios, nos gustan las cosas de Dios, rezamos y tal, pero muchas veces gustamos de las cosas del demonio. Dios me dice en este día, último día de nuestro retiro, diferencien dos ejércitos, el bien y el mal, Jesús y Lucifer. No existe una tercera posición, o yo estoy con uno o estoy con otro. Oración preparatoria, la acostumbrada, la rezaremos en este momento, la mencionamos, está aquí. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Preámbulo. Aquí un poco parecido al preámbulo de la Anunciación. El primer preámbulo, ¿se acuerdan, no? Cuando había dos preámbulos,
El primer preámbulo era, el primer preámbulo era composición de lugar y el segundo preámbulo era un pedido. Cuando hay tres, el primer preámbulo es recordar la historia, segundo, composición de lugar, tercero, hacer un pedido. Entonces, primer preámbulo, cuando hay tres, dice así. El primer preámbulo, por cierto, preámbulo, es interesante la palabra. Ámbulo en latín es caminar. De ahí viene la palabra, por ejemplo, sonámbulo. Sonus es sueño, ámbulo, caminar. Los sonámbulos son los que caminan, ámbulo, durante sonus es sueño. Durante el sueño están caminando, ¿no es verdad? Perambular es como que ir caminando por varios lugares. Per es a través de, por, ambular, caminar. O inclusive la palabra ambulancia seguramente viene de ahí, ¿no? No sé si se creó la palabra antes, pero la ambulancia no camina, pero como que va rápido así para llegar al hospital, ¿no? Preámbulo es una cosa que yo camino antes, antes, para después cuando ya una especie de preparación para cuando llegue el momento de meditar ya haya caminado lo necesario, ¿vale? Preámbulo. El primer preámbulo es la historia. Será aquí como Cristo llama y quiere a todos bajo su bandera y Lucifer, al contrario, bajo la suya. Entonces recordar la historia de cómo Cristo llama a la humanidad a que sean de Él y al mismo tiempo Lucifer llama también a la humanidad para que sean de Él. Esa es la historia, en el fondo es la historia desde Adán y Eva hasta el último hombre. Es Cristo llamando, Lucifer llamando. Lucifer, entendamos por el príncipe de los demonios, pero todos los otros demonios principales y muchísimos demonios, ¿no? Que hay billones y billones y billones de demonios. Hay muchos más demonios que personas. No solo en el momento, sino a lo largo de toda la historia. Muchísimos demonios y ángeles hay más todavía. Entonces, recordemos los demonios llamándonos para que seamos de su ejército y nos vayamos al infierno. Cristo llamándonos como sumo capitán del ejército del bien para que seamos de su ejército, luchemos contra el mal y vayamos al cielo. Cristo nos quiere hacer un cielo la vida y que después en la eternidad estemos con Él en el cielo. Satanás, Lucifer, quieren hacernos un infierno en la vida, enfrentando al bien, y después hacernos un infierno por toda la eternidad. Claro, agua, tierra, no puede haber barro. Yo tengo que tener las cosas claras. O soy de uno o soy de otro. En el retiro aquí que estamos haciendo, Dios me dice, no hay una tercera posición. O yo me defino por Cristo, o si no, poco a poco me voy a tener que definir por el mal. Eso es lo que pasa. ¿Se acuerdan del rey Herodes, el segundo Herodes, el que le gustaba a San Juan Bautista? Está escrito en la fiesta de San Juan Bautista, el día 29 de agosto, hace poco. San Juan Bautista decía así, el Evangelio dice así, Herodes se incomodaba con lo que decía Juan Bautista porque le decía, no te es permitido casarte con la mujer de tu hermano, doble adulterio, porque él estaba casado, el hermano estaba casado también y además incestuoso. Incesto es cuando es un pecado familiar de impureza. Y San Juan Bosco se lo decía en la cara y se lo decía claramente, no era ecumenista San Juan Bautista, no era. Él se lo decía las cosas claras, como hay que ser. Y decía, eso es pecado, se va a ir al infierno si usted continúa así. Y a él le incomodaba, pero lo respetaba y lo defendía porque era santo. Herodes parecería que respetaba a San Juan, vivía en el pecado, en la tierra, en las cosas pecaminosas, pero al mismo tiempo le gustaba estar con San Juan. Está escrito en el Evangelio. Vean el Evangelio de San Juan Bautista en el día de su memoria, 29 de agosto. Está escrito que le gustaba cómo hablaba y lo respetaba y lo defendía porque en el fondo sabía que era santo. Pero Herodes había encendido una vela a Dios con San Juan Bautista, lo defendía, pero no cambiaba de vida. Estaba con el demonio. Agua y tierra dan barro. Era la vida de Herodes, barro. Y cuando llega el momento está escrito así, Herodías, que era la mujer adúltera que estaba con él, la esposa de su hermano Filipo, dice, llegó la ocasión oportuna. Había llegado el cumpleaños de Herodes, hizo una gran fiesta. Herodías, la mujer, era una serpiente esa mujer. Le había tramado todo. Y seguramente le hizo a su hija ensayar un baile inmoral, horrible, para que
sabiendo que la debilidad de Herodes era la impureza, lo cautivase. Llegó el cumpleaños, fiesta en medio del vino de no sé qué, de la casi ya embriaguez. Entra la hija de la adúltera con la que estaba él en ese momento, de Herodías. Dicen que se llamaba Salomé la hija. Baila súper bien, súper bien, súper bien para Satanás, ¿no? Súper sensual. El hombre no se resiste. Guarden. Personas barrientas, personas hechas de barro, que le gustan las cosas de Dios y las cosas del mal, no aguantan las cosas sensuales, no aguantan. Llega un momento que caen. Y él se dejó seducir y hizo una promesa loca. Las personas que les gusta el barro son a veces locos, hacen locuras. Dice, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y la hija, que no era tan mala contra la mamá, pero era mala también, no era tan mala cuanto la mamá, pero también era mala, le va a llamar a su mamá y dice, mamá, ¿qué pido? Y Herodías, la mujer esa, dijo, pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Porque ella se incomodaba con el bien. O sea, Juan Bautista que le decía que no podían estar juntos. ¿Qué diría San Juan Bautista en los días de hoy, no es verdad? Uf. Y cuánta gente querría ver a San Juan Bautista muerto también. Y ella vuelve y le dice a Herodes, yo quiero que me des ahora en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y Herodes, está escrito que se puso muy triste, que no pudo rechazar el pedido. Claro que podía, evidente. Pero es que ¿sabe qué pasa? Que los hombres que son barrientos, que están hechos de barro, que les gusta el bien y el mal, ellos no son decididos. Ellos no cambian de vida. Ellos no tienen convicción. Ellos no tienen seguridad en sus decisiones. La otra estaba en el mal, tenía mucha más convicción. Pero la persona que es entre el bien y el mal, al final acaba siempre haciendo el partido del mal. Son tibios, como dice nuestro Señor en el Evangelio. Antes fueses frío o caliente, eres tibio, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice nuestro Señor. En el Apocalipsis, el Hijo del Hombre, ¿no? Y este hombre, Herodes, tibio, malo en cuanto a sensualidad, aunque le gustaba un poco el bien, como él no se definió, pide la cabeza de Juan el Bautista, va un soldado, digamos, le corta la cabeza y se la trae en un plato. Triste historia de las personas que les gustan las cosas de Dios, pero no abandonan sus pecados. En el día de hoy Dios me pide que me defina. Segundo preámbulo. Composición del viendo el lugar. Ser aquí, ver un gran campamento en toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Otro campamento en la región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Composición del lugar ayuda a entender esto. Yo ya sé que hay dos banderas, que está Jesucristo capitán, Satanás, Lucifer, capitán de los malos, pero voy a imaginarme el lugar. En la región de Jerusalén, la ciudad santa, está Jesús llamando a los buenos, llamando a todos para que sean buenos. Y en la región de Babilonia, que Babilonia es la ciudad maldita, la ciudad también que sale el Apocalipsis como, perdone la palabra, pero está escrito la gran prostituta que hizo a todos prostituirse con sus pecados. O sea, en el fondo es el mundo como malo, nosotros diríamos la revolución, después vamos a hablar sobre eso. O sea, una especie de conspiración anticristiana para destruir la fe, destruir la iglesia, haciendo de todo. Eso es una especie de ciudad llamada Babilonia en la cual Satanás está. Dos ciudades, dos ambientes, Jerusalén y Babilonia. En una reina Cristo, en otra reina Lucifer. Tercer preámbulo. Pedir lo que quiero. Será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos. Y conocimiento de la vida verdadera que nos muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para imitarle. Entonces, primer preámbulo es recordar la historia, como dice aquí, Cristo llamando, Lucifer también llamando para que seamos cada uno, digamos, jalando, por así decirlo, o sea, apremiándonos para que seamos de uno o de otro. Yo estoy escuchando siempre dos voces, o la voz de Cristo o la voz de Lucifer. Segundo preámbulo, dos ciudades, aquí Jerusalén con Cristo, Babilonia, símbolo de los pecados, del horror, de las asquerosidades del mundo, con Lucifer, con su trono. Tercer preámbulo, voy a pedir que no sea tonto. Voy a pedir la gracia de
tener un conocimiento, dice aquí San Ignacio, de los engaños del mal caudillo, porque ese es el problema. Es que Lucifer nos engaña. Pues voy a tener un conocimiento del que me está engañando, que es mentira todo lo que me dice. Y ayuda para guardarme de ellos. O sea, no voy a caer en esa. Eva cayó. Adán cayó. Porque Lucifer, digamos, la serpiente entró y lo sedujo a Eva y después Eva fue la Lucifer, digamos, de Adán, ¿no? Le hizo caer también. Si hubiesen sido más astutos, como dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? Ser inocentes como las palomas y astutos como la serpiente. O sea, no seamos tontos. No seamos tontos, no nos dejemos engañar por Lucifer. Y al mismo tiempo voy a pedir un conocimiento de la vida verdadera que nos muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para imitarle. Ahora entramos en los puntos. Primero vamos a ver los puntos del ejército del mal y después compararlos y contrarrestarlos con el ejército del bien. Primer punto es imaginar como si el caudillo de todos los enemigos, Lucifer, tomase asiento en aquel gran campamento de Babilonia, en una especie de cátedra grande de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Yo voy a meditar, es casi que hace parte de la composición del lugar, esto aquí también. Yo voy a imaginarme a Lucifer sentado en un trono asqueroso, como su bandera también, de fuego negro. No es un fuego bonito. El fuego del infierno, sabían eso, ¿no? El fuego es un elemento misterioso de la tierra. Tiene algo de bueno y algo de malo. Ilumina, el sol es fuego. ¿Qué sería la tierra sin sol? Ilumina, pero quema. Dicen que el cielo, hay una parte que se llama cielo empírio. Piros en griego es de fuego. Es un cielo hecho como que de fuego, como que de la quinta esencia. Los 4 elementos de la tierra es tierra, aire, fuego y agua, ¿no? Hay un quinto elemento que no está en esta tierra, ya comenzaría en el cielo. Pues el más sublime, por así decirlo, de los 4 elementos es el fuego, el que más nos lleva a las cosas de otro mundo. Y el fuego, dicen algunos, no es doctrina así, no es dogma, ¿vale? Esto aquí. Pero algunos teólogos llegan a levantar que ese cielo empírico, creo que el cielo empírico, no sé si llega a ser dogma, pero creo que sí es doctrina católica. Pero lo que estoy queriendo decir es que en el fuego del cielo no quema, él ilumina. Cristo dice que es la luz, ¿no? Es el fuego, por así decirlo. Ilumina y es perfumado y es agradable. El fuego del infierno no ilumina, es más tenebroso, pero sí quema y huele mal. 2 fuegos diferentes. El fuego de la cátedra del asiento de Lucifer en esa Babilonia es de fuego negro, de humo, y él mismo es asqueroso. Y con él todos los demonios. Una figura horrible. Y él queriendo, agitado, queriendo, llama a algunos generales de su ejército. Dice, vamos a tal lugar así, vamos a seducir a tal otra persona, a tal casa, a tal ciudad, a tal país. Vamos a hacer un plan. Eso es lo que el demonio quiere. Primer punto. Segundo punto. Considerar cómo hace un llamamiento. Siempre continuamos con Lucifer, ¿no? Considerar cómo hace un llamamiento a innumerables demonios y cómo, está aquí, y cómo los esparce a unos en una ciudad y a otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular. No tengamos ilusiones. El demonio tiene controlada, no digo todas las personas del mundo, pero el demonio tiene como que bases, por así decirlo, como si fuese un ejército, en todos los lugares del mundo. Porque el demonio puede entrar. No es como una ciudad que un ejército tiene sus murallas y no entra. Ahora Rusia está en guerra con Ucrania, en fin, por ejemplo. Están unos invadiéndose a otros, pero no llegaron a conquistarse. El demonio sí puede entrar en todos los ambientes de la vida humana y él clavar su bandera y su estandarte. Y él tiene un control. De alguna manera sabe lo que pasa en cada país, en cada ciudad, en cada corazón de cada persona. Y él tiene sus dirigentes y se va siendo informado y le van pasando informaciones. El mundo entero, por así decirlo, me atrevo a decirlo, claro que entiendan lo que quiero decir, pero el mundo entero no. Buena parte del mundo está en manos del demonio. No estoy hablando aquí de motivos políticos, no estoy queriendo hablar sobre eso. Estoy diciendo que espiritualmente el demonio tiene control. De manera que realmente una reconquista humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. El demonio tiene sus bases, sus ciudades, y él va mandando emisarios para saber qué está pasando en cada lugar. Aquí, tercer punto. El tercero, considerar el discurso que les dirige,
cómo los exhorta a echar redes y cadenas, de manera que primero deberán tentar de codicia de riquezas, como suele ser comúnmente, para que más fácilmente lleguen al vano honor del mundo, y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor y el tercero de soberbia, y de estos 3 escalones induce a todos los otros vicios. O sea, el demonio, primer punto, está escrito aquí, sentado en la cátedra de fuego horrible. Segundo, él llamando a sus secuaces para hacer perder a la gente. Tercer punto, cómo él pierde a la gente, él y sus secuaces, los otros demonios, cómo hace para perder a la humanidad. Es difícil decirle a la gente, mire, Satanás está ahí, Lucifer está ahí, y es interesante estar en su ejército, ¿sabe? Muy bueno. Nadie va a querer. Hay formas de seducir. Y la forma de seducir generalmente es, primer paso, codicia de riquezas, dinero, apego a las cosas de este mundo, bienes materiales. Hay gente que no consigue vivir si no tiene el dinero cerca, sentirse con dinero. Claro que nosotros tenemos que tener dinero para sobrevivir, es verdad. Pero uno tiene que tener una especie de tranquilidad de que Dios siempre nos va a ayudar. Y no vivir dependiendo del dinero. Dice nuestro Señor, no podéis servir a 2 señores. Jesús tenía muy claro, en realidad siendo Dios lo tenía más que claro. No podéis servir a 2 señores. O servís a Dios o servís a Lucifer. No, dice así, o servís al dinero. Al dinero, porque él sabe que Lucifer se usa del dinero para llevarse a las personas al infierno. Hay gente muy rica y muy santa, siempre hubo. Yo conozco un montón de personas que tienen ciertas condiciones que tienen mucha más virtud que un montón de pobres. Se lo digo. Y yo conozco mucha gente pobre que está camino al infierno. No es la pobreza o la riqueza material que va a decidir mi salvación. Es la pobreza o riqueza espiritual. Es el apego que yo tengo. Hay gente que es rica, que no tiene apego y le pide un donativo para la iglesia y lo da con toda tranquilidad y súper feliz. Y hay pobres que ya están queriendo robar cualquier cosa, si tienen una monedita están súper apegados a eso. Dios lo que me pide es que no tenga apego, no tenga codicia de riquezas. Hay gente, ¿sabe qué es triste? Hay gente que uno ve y tiene un potencial para ser un santo y una santa. Jóvenes, ya adultos, hasta personas un poco más mayores, uno dice, si ellos fuesen santos, si ellos se decidiesen por la santidad, de verdad que serían personas impresionantes. Pero están anclados a este mundo. Uno ve que habla con ellos, llega una luz, ellos de repente vuelan para algo y después pasa la visita, nos vamos para otro lugar. O sea, en una visita, no sé, de una casa o hablando con alguien en una confesión, uno ve que vuela. Después lo ve 3 meses más tarde y la persona no voló, se ancló. ¿Cuál es el problema? Se apegó a este mundo. Es el problema del joven rico que, pues ya sabemos la historia, ¿no es verdad? El joven rico fue llamado para algo más y no quiso. ¿Por qué? Porque estaba apegado a las riquezas de este mundo. Es táctica del demonio. Siempre que uno sienta apego por las cosas de este mundo, demonio. Más fácilmente llegue al vano honor del mundo. Primer paso, riqueza. Segundo, el honor, o sea, por así decirlo, el deseo de honores, de honras, de ser reconocido, de tener un puesto grande en el trabajo, de que las personas me digan, wow, usted es impresionante, qué puesto tan interesante tiene, seguro que usted conquistó, llegó a ser un gerente de una empresa, o el director, o fundó una empresa, o no sé qué, o mismo cualquier cosa, Nosotros estamos hablando de cosas muy grandes, así. A veces la persona tiene honor por tonterías, por ser una costurera que piensa que cose como la mejor costurera de toda la historia, y la pobre no da 3 puntos bien, pero ya... honor. Yo quiero que me reconozcan, que me alaben. ¿Sabe cuando la persona se ve si tiene orgullo? No, es cuando habla de sí. Hay gente que es desesperante. Hay gente que no consigue en una conversación no parar de hablar de sí. Todo el tiempo hablando de sí, hablando de sí, hablando de sí. Porque yo, porque mí, porque ta. Ey, ¿qué le pasa? Hable de Dios. Hable de Dios. No hable de usted. Hable de las cosas bonitas. Hable del cielo. Una persona que habla todo el tiempo de sí, no nos olvidemos, tiene orgullo. Y aquí, después viene la crecida soberbia. Primero es un deseo de reconocerse, de que lo reconozcan, y después ya es realmente... Los ejemplos que estábamos dando, la verdad es que se aplican un poco ya a la soberbia, el pensar que es mejor que cualquier persona, ¿no? Eso es terrible. Recordemos el orgullo,
el orgullo es la raíz de todos los pecados. El orgullo es la raíz de todos los vicios. Nadie llega a ser un alcohólico, una persona metida en todo tipo de vicios, de horrores, si no comienza por orgullo. Siempre el orgullo es lo peor, porque es la raíz. La persona para pecar siempre lo hace por satisfacerse a sí misma, porque quiere un capricho para sí. Desde la pereza, quiere quedarse más tiempo porque él quiere estar más cómodo, a la sensualidad, la impureza, el orgullo ya es una causa. Pero en fin, cualquier otro pecado, no sé, honrar padre y madre, no matar, la persona siempre en el fondo va a ser por orgullo, ¿vale? Continuamos. Espero que estén consiguiendo acompañar bien. Así, por el contrario, hay que imaginar. Todos estos 3 primeros puntos son con relación al demonio, ¿vale? A Lucifer. Así, por el contrario, hay que imaginar al sumo y verdadero capitán, que es Cristo nuestro Señor. Eso, primer punto. Es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campamento de aquella región de Jerusalén, humilde, hermoso y afable. El primer punto de lo anterior, aquí son como que 3 puntos de viendo el ejército del mal y 3 puntos ahorita, en este momento, viendo el ejército del bien. El punto del mal, el primer punto era Satanás, Lucifer. Son diferentes, ¿vale? Estoy siempre diciendo Satanás, pero es Lucifer. Lucifer siendo, casi que sería lo mismo, son demonios. Lucifer está sentado en una cátedra de fuego asqueroso y da náuseas de verlo. Jesús, no en Babilonia como el demonio, sino en Jerusalén, en una región a campo abierto tal vez, él humilde, hermoso y afable. De manera que cualquier persona que lo veía, solo por verlo como él es, ya se sentiría encantado. Y con ganas de seguirlo solo por ver tanta bondad, tanta hermosura, tanta afabilidad, tanta amabilidad. Segundo punto. Considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo a esparcir su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas. O sea, aquí lo que está diciendo San Ignacio de Loyola es comparando, ¿no es verdad? El segundo punto anterior era cómo Satanás, cómo Lucifer llama a los demonios que son como que generales, por así decirlo, a todos los otros y va teniendo informes y está ávido, con ansia de saber qué está pasando y cómo está el control de la batalla, cómo están los puntos en los cuales él tiene puestos. Y él manda seguidores suyos para ver y controlar. Jesús también tiene sus seguidores. No es nunca con ansias, con tranquilidad, con firmeza, con decisión, pero nunca con agitación. Es un general que no transmite agitación, transmite convicción, firmeza. Y él escoge también, nuestro Señor escoge personas, apóstoles, discípulos. Apóstoles significa en griego enviado. Él los envía, así como Lucifer envía a sus secuaces, también Jesús coge apóstoles y los envía. ¿Qué dice nuestro Señor en el Evangelio? Aquí envía por todo el mundo a esparcir su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas. Nuestro Señor dice, id por todo el mundo y a todos predicad el Evangelio. Quien crea en el Hijo del Hombre, quien crea en mí, se salvará, y quien no crea se condenará. Nuestro Señor da una misión a los apóstoles y en consecuencia a nosotros, de que nosotros tenemos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Las personas de este mundo, todas, tienen el derecho, y nosotros tenemos el deber, de escuchar la palabra de Dios. O sea, la gente tiene el derecho de escuchar la palabra de Dios. Yo no puedo ser cómplice de una táctica barrienta, lleno de lodo, de barro asqueroso, que me dicen los días de hoy que no tengo que predicar el nombre de Jesús porque asusta, porque yo incomodo a las personas. No, Señor, yo voy a escuchar el nombre de Jesús. Voy a escuchar, el mandato de Jesús, que me dice que yo tengo que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, a proclamar su nombre y su sagrada doctrina y decir las cosas claras también a este mundo. Tercer punto. El tercero, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor dirige a todos sus siervos y amigos, que envía a esa tarea encomendándoles la tarea de conquistar el mundo para Él, ¿no? Ir a todos los rincones del mundo. Que envía a esa tarea encomendándoles que a todos quieran ayudar para traerlos. Primero, a suma pobreza espiritual
y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, no menos a la pobreza actual. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, de manera que sean 3 escalones. El primero, pobreza frente a riqueza. El segundo, oprobio o menosprecio frente al honor mundano. El tercero, humildad frente a soberbia. Y de estos 3 escalones se induzcan a todas las otras virtudes. Es muy interesante. En el fondo, San Ignacio, en este tercer punto, está comparando. Primer punto, ¿se acuerdan? Tronos. Lucifer, asqueroso. Jesús, extraordinario, afable, bondadoso, divino. Segundo punto, enviados, emisarios de los dos generales, cómo trabajan para conquistar personas. Tercer punto de los dos, armas que usan. Las armas que usa el demonio es codicia de riquezas, honores de este mundo y soberbia. Las armas de nuestro Señor Jesucristo, que les da a sus emisarios, a nosotros por tanto, son las armas diferentes. Lo contrario, justo lo contrario. Dice así: frente a la riqueza que el demonio ofrece, nosotros ofrecemos pobreza espiritual, que es el desapego, y a veces, dice aquí San Ignacio, si Dios lo pide, inclusive la pobreza material, o sea, realmente no querer tener nada, pero sobre todo la pobreza espiritual, que es más importante. Frente a los honores del mundo, como decía también aquí San Ignacio, que es la segunda arma de Lucifer, frente a los honores, dice aquí San Ignacio, el ejército del bien, Jesús, el capitán, ofrece ¿qué? Oprobio o menosprecio. O sea, no nos importa lo que digan de nosotros. Nosotros somos humildes. Es el deseo de ser humillado. Uno quiere el honor, quiere ser honrado, quiere ser casi que adorado, y nosotros queremos ser rebajados, menospreciados. Y el tercero, que está relacionado con el segundo, es a la soberbia, o sea, más todavía que el honor mundano, la humildad. O sea, realmente lo dice nuestro Señor: el que se humilla será enaltecido. Las armas del ejército del bien están claras, las armas del ejército del mal están claras. Y está escrito aquí por San Ignacio: de estos 3 escalones inducen a las otras virtudes. O sea, en el fondo, todo el problema de las personas, de los pecados de las personas está en estos 3 puntos: codicia de riquezas, honor de este mundo y soberbia. Esto le lleva a todo el resto. Y las armas del bien, que es la pobreza espiritual o material inclusive, el menosprecio y la humildad, si la persona lo practica, tiene como que abierto el camino para las otras virtudes. Porque para ser puro, para no tener pereza y ser diligente, para ser manso, para honrar a sus papás, para no enojarse cuando no se debe enojar, para no criticar, siempre lo que hay que hacer es ser humilde. Si la persona es humilde, conseguirá practicar las otras virtudes. El orgullo es la raíz de todos los vicios, la humildad es la raíz de todas las virtudes. Seamos humildes. Coloquio, y ya vamos terminando. Un coloquio a Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor. Qué bonito colocar a Nuestra Señora aquí. Eso me hace recordar que en el retiro la colocamos aquí también, la imagen, la quería tener cerca. Bueno, colocamos a la imagen de nuestro Señor flagelado desde la cuarta meditación, porque hablaba de la encarnación, y pues estamos contemplando aquí atrás, la imagen de nuestro Señor, que Él se hizo hombre y murió por nosotros. Por eso quiso colocarlo desde la cuarta, desde la encarnación, con la quinta, que era el llamamiento, pues Jesús nos llama, y el sexto es el Rey. Un Rey que está aquí, que Él no fue a caballo, con un montón de gloria, no. Su realeza, vean su realeza, coronado de espinas, con un manto que le colocaron de irrisión, de burla, manto púrpura, sin ropa, o sea, todo flagelado, apenas el manto que le colocaron después para humillarlo más todavía, pero él destrozado. Y decía nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Olivera, decía: su desnudez es un manto real. Uno ve así a nuestro Señor y uno podría imaginárselo con un manto lindísimo, y en la cruz, que ya está sin manto púrpura, pero verlo así en la cruz, uno ve que Él viste un cuerpo, por así decirlo, que es su desnudez, pero llagada, con un montón de heridas. Esa ropa que Él está usando, entre comillas, que no es ropa, son llagas, es mejor que cualquier túnica, porque es la túnica del amor, es la túnica de darse por entero a nosotros. Pues bien,
la quise colocar aquí, pero quise colocar también esta imagen cerca para tenerla en manos para contar esto aquí que voy a contar, porque me hizo recordar, ¿no?, que nosotros podemos colocar a nuestro Señor Jesucristo siempre, evidentemente, y hay que hacerlo en los retiros, pero no podemos olvidarnos nunca de la Virgen. La Virgen, así como Jesús es el camino que nos lleva al Padre, la Virgen es el camino que nos lleva a Jesús, ¿no es verdad? Creo que la mayoría se habrán consagrado. Y en un retiro que hicimos justamente sobre la humildad, esa arma tan poderosa que dice San Ignacio que debe estar siempre en el ejército del bien para atraer a las personas, me acuerdo de un retiro que fue para 1000 personas presencial, aquí está siendo para más todavía, pero virtual, pero un retiro para 1000 personas presencial en el Tabor. El Tabor es la primera iglesia, el primer lugar donde está la iglesia, el lugar donde está la primera iglesia, ¿vale? El lugar se llama Tabor, una casa de los heraldos, y la primera iglesia se llama Nuestra Señora del Rosario. También voy a contar algo sobre la Virgen del Rosario. Esta meditación está siendo un poquito más larga, pero es que es la última, ¿vale? Y con relación a en ese retiro, en esa iglesia, 1000 personas dentro de la iglesia, fue una cosa extraordinaria. Éramos solo hermanos, ¿no? Hermanos y hermanas de los heraldos. Y en ese retiro fue sobre la humildad, el retiro entero sobre la humildad. Fueron más días, fueron 5 días, no solo 2. Y Monseñor Juan habló mucho sobre la humildad y habló mucho de la Virgen, muchísimo. Y él estaba confesando, el último día fueron las confesiones, y él también quiso confesar. Había muchos padres para atender a 1000 personas confesando, no podía ser poco. Y él estaba frente, no había otro lugar porque había tantos padres que los confesionarios estaban todos ocupados. Y él de repente dijo, voy a confesar. Y se puso atrás del altar principal, frente al sagrario. O sea, como si, digamos, que el sagrario está aquí, una imagen de la Virgen ahí arriba, y el altar principal está aquí atrás. Entonces, entre el sagrario y el altar. Y le estaba confesando a una persona aquí y mirando a la Virgen. Y en cuanto se estaba confesando a la persona, él comenzó a pedirle perdón. Vean, los santos piden perdón de cosas que uno ni se da cuenta. Y dijo, perdón, Virgen María, Santísima Virgen, porque yo debería haber hablado mucho más de ti. Porque tú eres tan humilde, tan sencilla, y como que debería haberte colocado mucho más en ese retiro. Claro que nos habló mucho, pero los santos siempre piden más, ¿no es verdad? Y él comenzó a pedirle perdón. Y en ese momento, él dice que fue la gracia más fuerte de toda la vida. Él dice que estaba mirando a la Virgen pidiéndole perdón. Y en cierto momento, la imagen de la Virgen de Fátima, que era la que estaba delante de él, dejó de ser imagen, fue realidad. Era la propia Virgen María que estaba llegando a él. Salió, por así decirlo, de donde estaba colocada, fue hasta él y lo cogió en brazos a nuestro fundador. Eso en cuanto se estaba confesando a la otra persona. Pero Monseñor Juan decía que en ese momento, él no dijo la palabra éxtasis, pero creemos que fue un éxtasis, ¿no? Él dice que perdió la noción de la realidad, no sabía dónde estaba. La Virgen lo tomó en brazos y él dijo, mire, sin querer, evidentemente, compararme con el niño Jesús, porque es una locura, eso es una tontería. Yo solo quiero comparar posturas. Pero él dijo, yo me sentía como en esta imagen aquí, como si yo fuese el niño Jesús. O sea, ella me cogía así y yo podía colocar mi cabeza en sus hombros y como que durmiendo así. Y después, un tiempo después, volvió y dijo, ustedes no saben lo que es ser abrazado. Él sintió que la Virgen lo abrazó. Dice, ustedes no saben lo que es ser abrazado por la Santísima Virgen María. Pues bien, en este tercer coloquio hemos hablado mucho, en este último coloquio de la tercera meditación de hoy, hemos hablado mucho de Jesús en cuanto capitán, pero no nos olvidemos que está la reina de todo el universo, que también es nuestra reina, y tenemos que hablar con ella en este último coloquio del retiro. Hablemos con ella. Un coloquio a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido bajo su bandera. O sea, hablar con la Virgen diciendo, Señora, por favor, permitid que yo sea recibido bajo la bandera de vuestro Santísimo Hijo, que es el capitán del bien. Permitid que yo haga parte de ese ejército. Y primero, en suma pobreza espiritual, desapegadme de este mundo, desapegadme de los pecados, de las cosas de este mundo. Quiero ser todo tuyo, totus tus, se dice en latín. Y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en la pobreza actual, como decíamos antes. A veces Dios puede pedir una pobreza actual de todo. No creo que la pida a mucha gente, pero se lo pidió a muchos santos de vender todo y estar
Bueno, para un religioso sí, para un religioso gente puede sentir vocación religiosa. Durante este retiro serán chicos, serán chicas, o será quien sea, puede ser que Dios nos pida, como a nosotros no tenemos dinero. El dinero pertenece a la institución que vive de limosnas, pero uno no puede decidir comprar cualquier cosa. Pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias por imitarle más en ellas, como Jesús fue humillado aquí, ¿no es verdad? Con tal de que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona y sin desagradar a su divina majestad. Después decir un Ave María. Son 2 coloquios aquí. Primero con la Virgen, segundo coloquio. Perdón, 3 coloquios. Segundo coloquio, pedir otro tanto al Hijo para que me lo alcance del Padre. Y después decir el alma de Cristo. Qué oración tan bonita, ¿no? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Después la vamos a rezar completa. Entonces pedir lo mismo que le dije a la Virgen de que yo pueda ser recibido en el ejército del bien, pedírselo también al Hijo para que me lo alcance del Padre. Tercer coloquio, pedir otro tanto al Padre para que Él me lo conceda y decir para eso un Padre nuestro. Hablamos primero con la Virgen, después con Jesús y después con el propio Padre, rezando un Padre nuestro al final. Esta es la sexta meditación de hoy. Y recordemos, voy a colocarla aquí para que no se confundan las 2 imágenes. Recordemos que, estando para terminar este retiro, síntesis de este retiro, síntesis sobre todo de esta meditación. Dios, habiéndome limpiado de mis pecados, habiendo contemplado cómo Jesús es bueno y quiso encarnarse y morir por mí, Cristo me llama para que yo sea todo de Él y me convoca a su ejército, para que yo luche por Él. Ese es el llamamiento que veíamos en la otra reunión y ahora me dice que tengo que estar en ese ejército de Cristo, luchando. No solo es estar en la sexta meditación última de este retiro, último mensaje que Dios me dice, yo estoy a las órdenes de mi capitán, cueste lo que cueste. Mi capitán es Cristo nuestro Señor. Qué grandeza, qué alegría, qué honor poder ser recibido en ese ejército cuyo capitán es Cristo. En ese ejército sí dan ganas de combatir. Y digo más, una persona que combate con ese capitán realmente se vuelve invencible, gana cualquier batalla, siempre va a ganar, aunque sea una aparente derrota. Estaba leyendo un libro muy interesante de la familia que alcanzó a Cristo, la familia de San Bernardo, que eran todos caballeros, pero quisieron ser monjes por Cristo. Una caballería mucho mejor, decían ellos. Y en cierto momento, uno de los hermanos, que eran 7 hermanos, todos monjes, 6 hermanos y una hermana, creo que era San Bartolomé, el penúltimo, hablando con otro caballero, en fin, otra persona, le dice así, bueno, ahora no me acuerdo qué hermano fue, tal vez fue San Bernardo mismo o San Bartolomé, no recuerdo bien, pero decía, la única derrota es la huida, es cuando la persona huye, porque mismo si la persona muere y parece que pierde la batalla, en realidad su batalla no la perdió, porque él continuó luchando por Cristo. En el ámbito espiritual solo se pierde cuando se huye, cuando se decide dejar de luchar por Cristo. En ese momento se pierde nuestra batalla. Cristo continúa ganando. Y vean qué importante. Cristo esa batalla siempre la va a ganar. En ese ejército de las 2 banderas, de los 2 capitanes, por más que es prolongada la lucha y será hasta el fin del mundo, Cristo siempre vence. Cristo siempre reina. El problema no está en que Cristo vaya a vencer o no. Él va a vencer. El problema es si yo estoy en ese ejército del bien y si yo venzo con Cristo. Porque si yo decido salirme de ese ejército para estar en el ejército del mal, yo siempre voy a ser un derrotado. Aunque aparentemente gane aquí. Tendré mis riquezas, la gente me respetará, todo el mundo me alabará. Y la eternidad. Ya pensó hacer compañía a ese capitán del mal por toda la eternidad. Usted irse al infierno para honrar a ese capitán de, no sé, de mentira, de asco. Dios me dice en el día de hoy, ¿a qué ejército estoy sirviendo? No existe una tercera posición. O yo estoy en el ejército del bien o estoy en el ejército del mal. Y como decía antes, qué alegría estar en el ejército del bien. Siempre vamos a vencer. Saben que había un general, Beato Nuno Álvares Pereira, un general, comandante militar portugués, que siempre ganaba todas las batallas. Y le dijeron una vez,
Oiga, ¿usted cómo hace para ganar las batallas? Porque no pierde ninguna. Respuesta muy bonita y muy interesante. Él dijo así: ¿saben por qué yo gano todas las batallas? ¿Por qué? Porque mi ejército no es compuesto por soldados. Mi ejército es compuesto por hijos. Por hijos. Ellos son mis hijos. Y ellos sienten que en cada batalla ellos mueren, si es necesario, por mí, como si yo fuese su papá. Y yo muero por ellos como si yo fuese su papá. Y ellos son mis hijos. Cuando el soldado siente que el general no es solo un general que da órdenes, sino que es su papá, ahí el soldado también se vuelve invencible. Pues Cristo, nuestro Señor, Dios es nuestro papá. Estamos en ese ejército, no solo como soldados, sino como verdaderos hijos de Dios, hijos de la Santísima Virgen María. Y tenemos por eso un deseo inmenso de conquistar el mundo. Esa es nuestra misión, ¿no es verdad? Ese deseo de conquistar el mundo. El doctor Piño da una imagen, y con eso allí sí que voy terminando ya, que esta reunión pues está muy larga. Pero da una imagen muy bonita de cómo debe ser esa lucha, o mejor dicho, una especie de gráfico, por así decirlo, de cómo es esa batalla. Y decía, imagínense ustedes un rombo, una figura geométrica, un rombo, ¿vale? Decía, en el punto aquí, en lo más alto, en este punto está el capitán del bien, que es Jesús. Y aquí, en el punto más bajo del rombo, aquí abajo está el capitán del mal, que es Lucifer. Y dice, conforme va subiendo, el bien se vuelve más bien, es el auge aquí, y el mal se vuelve más mal. Es el vértice y el vórtice. El bien y el mal. Y toda la humanidad, los ángeles y todo, componen como que el resto del rombo aquí. Cuanto más cerca está del capitán, de los capitanes, más profundo, más entrega está a ese capitán. Aquí están los santos, más cerca de Jesús. Aquí están personas malísimas, más cerca del demonio, de Lucifer. Pero hay una franja aquí, una región intermediaria, que es como una especie de tierra de nadie. En el fondo siempre hay una línea divisoria, ¿vale? Ejército del bien, ejército del mal. Pero hay gente que oscila mucho entre el bien y el mal, como que va pasando del pecado mortal al mal, después se confiesa un pecado mortal. Hay gente que es buena, está en ese barro. Y decía, la función principal del ejército del bien es intentar coger este centro aquí, que decía que el centro decisivo en el fondo es lo que decide la victoria, aunque Cristo siempre va a vencer, pero nosotros tenemos la obligación de querer la victoria en nuestros días. La victoria de Cristo será cuando sea, pero nosotros la queremos para allá. Y uno tiene que intentar. Las personas muchas veces que están a mi alrededor son de este centro aquí. Y yo tengo que entrar de vez en cuando en este centro sin bajar mi amor a Dios, querer rescatar. Y quien gana más personas para su polo, es decir, son como si dos polos, ¿sabes? El polo positivo, polo negativo, cada uno atrae y va trayendo, como veríamos aquí en los puntos. El capitán bueno, el capitán malo, Jesús, Lucifer, con sus secuaces, con los apóstoles, con los santos, van atrayendo. Yo a veces puedo estar aquí en este medio y ya subí aquí, o a veces también me toca bajar por cualquier pecado que cometo. Y yo tengo que compenetrarme de que yo soy un soldado de nuestro Señor, que está queriendo como que hacer unas santas incursiones, expediciones, por así decirlo, en esa tierra para poder salvar almas. ¿Quién sabe si muchas personas que están asistiendo a este retiro están dentro de esa tierra de nadie? Y a veces sucede una cosa hasta más curiosa todavía. Él decía, el doctor Plinio Correo de Rivera decía, aunque lo general es que son estas personas las que van cambiando de polo, para el bien o para el mal, a veces el demonio también consigue, ¿no? Personas que son buenas, las va jalando para el mal y van cayendo. Es una especie de tira y afloja constante entre el bien y el mal contra las personas. Por cierto, aquí entra también la revolución. La revolución que es una. Los males de hoy se reducen a una especie de causa de crisis mundial que en el fondo es llevada por el demonio, que controla y entra en todos los ambientes. Es universal, está en el mundo entero, es total. Pasa por todas las situaciones del ámbito humano, desde la forma de pensar, las músicas. Muchas músicas son revolucionarias y son cosas que la persona va escuchando y poco a poco nos va jalando para el mal. Es universal, es total, es dominante. La revolución siempre está queriendo dominar más y también es procesiva, va en proceso. La revolución en sí comenzó especialmente después de la Edad Media con un proceso revolucionario con las 4 revoluciones principales que son el protestantismo, la Revolución Francesa, el comunismo y el hipismo. La revolución de la Sorbonne, que fue la más light,
pero de las más dominantes que existieron, porque la gente se volvió una revolución cultural, una especie de desorden en su alma, que fue lo que produjo la revolución de la Sorbona. Un día hablaremos sobre eso con más detalle. La quinta revolución es la adoración al demonio, que estamos en nuestros días, que el demonio queriendo llegar hasta allá. Pues bien, ese proceso revolucionario, esa táctica demoníaca en la cual van jalando personas, nosotros podemos hacerle frente. Y él decía, el doctor Pino, a veces sucede que personas que son muy malas, por una acción muy fuerte de Dios o de algunos santos, esas personas pasan para el bien. Y también pasa a veces que personas que están ya casi al camino de la santidad, por una acción muy fuerte del mal, pasan también del bien para el mal y se vuelven como que santos del demonio. Pues bien, en el día de hoy, en este retiro, fin del retiro, Dios me dice, primero, hay que definirse. Basta ya de estar en una tierra de nadie, basta ya de encender una vela a Dios y otra al demonio, de querer, por así decirlo, agradarme con las cosas de Dios, al mismo tiempo no cortar con los pecados. Dios me dice, corta con los pecados, para de estar en una tierra de nadie tonteando ahí, porque va a recibir fuego de los dos, tanto el ejército del bien cuanto del mal. Únase al ejército del bien y aléjese del ejército del mal, con esas armas todas, de la pobreza, de la humildad, del menosprecio y después de todas las otras virtudes. Ármese con las virtudes que dice San Pablo en la carta a los Efesios, creo que los Efesios, que dice que nos tenemos que ceñir el casco, la coraza, el cinturón, todo eso hablando de las virtudes de la fe, de la justicia, etc. Revistámonos de las armas de Cristo y queramos emprender esa lucha contra Satanás, contra el reino del mal, contra ese capitán que es Lucifer, para poder robarle a él, entre comillas, las almas que él ya tiene. Hay mucha gente que está en pecado, hay mucha gente que hace parte del ejército del mal. Y yo tengo que santamente hacer excursiones, expediciones para rescatar a esa gente. En cuanto están vivos, todavía hay tiempo. Y Dios me dice en el día de hoy, vamos a la lucha, vamos a la guerra espiritual contra el mal. Saben que en la batalla de Lepanto fue la batalla naval más importante de toda la historia. Creo que eran unas 300 naves, barcos musulmanes contra 200 pocos barcos católicos. Quien comandaba la batalla era un joven, don Juan de Austria, hijo, bastardo por cierto, de Carlos V, hermanastro de Felipe II, el rey de España en ese momento. Y por una revelación del Papa, que era santo, San Pío V, él dijo que Dios quería que él comandase la batalla, este hombre, capitán don Juan de Austria. Y en fin, fue muy interesante porque donde él pasaba, comenzó a aglutinar gente y se formó un ejército impresionante en poquísimo tiempo, porque donde él pasaba había una especie de acción angélica que todo el mundo lo seguía. Y fue una de las batallas más gloriosas que hubo cuando comenzó una batalla de barcos. La historia es un poco larga, no la voy a contar entera, pero en fin, casi estaban perdiendo y en cierto momento los musulmanes comenzaron a retroceder, porque vieron en el cielo a una señora con el niño Jesús, no en esta posición, sino como María Auxiliadora. Y algunos dicen que inclusive, como el Papa San Pío V había dicho que todo el mundo rezase el rosario, por eso la fiesta de Nuestra Señora del Rosario es el día 7 de octubre, que fue el día de la batalla de Lepanto. Él dijo que todo el mundo rezase el rosario, que el rosario iría a hacer ganar a esa invasión de los musulmanes, que si hubiesen ganado, no estaríamos aquí nosotros hoy en día. Y por rezar el rosario, algunos dicen, no sé si será verdad, ese detalle la verdad es que no tengo certeza, pero que la Virgen estaba como rezando el rosario, el niño Jesús cogía las bolitas del rosario y como que las convertía en balas de cañón redondas así, ¡puf!, se la tiraba a los barcos de los musulmanes, de los infieles, y ¡puf!, y con eso, lo que es seguro, eso sí que es verdad, o sea, eso con certeza es verdad, lo otro no tengo certeza si fue en esa batalla, si no fue en esa fue en otra, lo de las balas, que pasó, pero no sé si fue en Lepanto. Y lo que es seguro que las crónicas, los relatos de los musulmanes dicen eso, que en cierto momento apareció una señora en el cielo con el niño Jesús y a ellos se llenaron de pavor y pues comenzaron a ser derrotados y a perder la batalla. ¿Por qué? Porque estaban rezando el rosario. ¿Por qué? Porque los ángeles habían hecho una acción extraordinaria de convocarlos, ya me estoy colocando dentro de la historia, de convocarlos para la lucha, para luchar por Cristo, para luchar por la Virgen, como San José Sánchez del Río, como los cristeros. ¿Cuántos mexicanos que están en este momento siguiéndonos también? Qué alegría. Yo tuve la gracia de ir a México por ahora 2 veces, ojalá que pueda ir muchas más.
Pero ver esos lugares de los cristeros, gente que moría por Cristo Rey, gritando ¡Viva Cristo Rey! Hemos hecho programas de San José Sánchez del Río, por ejemplo, aquel niño de 14 años que murió mártir por Cristo Rey. Y por más que lo torturaban, siempre decía ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Ese debe ser nuestro grito de guerra. ¡Viva Cristo Rey! Que este retiro que ya terminamos, espero que les haya gustado, se termine, se concluya con esa frase bendita. ¡Viva Cristo Rey! Y podemos añadir también ¡Viva María Reina! Cristo Rey, María Reina. Esos son nuestros generales, Él y ella. Por ellos vale la pena luchar, por ellos vale la pena morir, por ello vale la pena vivir. Lacordaire, un autor francés dominico, decía, solo vale la pena vivir cuando por un noble ideal se está dispuesto a morir. ¿Qué mayor y qué más noble ideal que el seguir a Cristo y seguir a María, que tenerlos a ellos como reyes, Rey y Reina, Cristo Rey y María Reina? Ahí sí vale la pena vivir porque estamos dispuestos a morir por ellos. Espero que les haya gustado este retiro. Tenemos todavía evidentemente la meditación que hacer y bueno, después colocarán en los comentarios cuando ya termine el retiro qué les pareció y si pues quieren después otro retiro. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que pues rezaré yo de mi parte siempre por ustedes. Prometo rezar por cada uno de ustedes que ha estado haciendo este retiro con los heraldos del Evangelio del Salvador, para que reciban gracias a lo largo de su vida, cataratas de gracias, para poder siempre permanecer en ese ejército del bien, luchando contra el mal, rescatando almas que están en las manos del demonio, llevándoselas para el capitán verdadero que es Cristo, para la capitana verdadera que es Nuestra Señora. Sí, de los miles de personas, las miles de personas que están asistiendo al retiro, si una persona solo una, está decidida a ser santo, a ser santa, ya este retiro ya valió la pena. Si todas las personas que están viendo este retiro, las miles de personas que están viendo este retiro, todos nos decidimos realmente a permanecer siempre en el ejército del bien, a hacer guerra contra el mal, a rescatar almas para Dios, ahí sí que habrá valido mucho más todavía la pena y podremos repetirlo un montón de veces, otros retiros también, para poder siempre proclamar las grandezas de Cristo Rey y de María Reina y así poder también ayudar a salvar a tantas y tantas almas que la necesitan. Hablen mucho de este retiro a las personas porque también mucha gente también lo va a necesitar para sentir cuánto Dios nos ama y cuánto Dios quiere que estemos en las vías del camino de la santidad. Les mando una bendición final y de verdad prometo rezar por cada uno de ustedes en la Santa Misa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.